Dicen que el dinero cambia a las personas. Pero a veces, solo saca a la luz lo que siempre estuvo escondido. Él venía de la nada. Una infancia llena de carencias, jornadas largas, promesas rotas. Pero había logrado lo más valioso, una familia unida, 3 hijos que lo adoraban. Y una esposa que lo amaba incluso en los peores momentos. Y entonces, la suerte tocó su puerta. Ganó la lotería. Millones. Una fortuna suficiente para cambiar su vida y la de todos a su alrededor. Pero con el dinero, llegaron también los excesos. Las fiestas, las mujeres, los lujos innecesarios, los amigos falsos. Y poco a poco, el hombre que juró proteger a su familia, empezó a alejarse de ellos. Hasta convertirse en alguien irreconocible. Su esposa lo intentó todo. Lo esperó. Luchó. Le rogó que no se perdiera. Pero él ya estaba demasiado lejos, seducido por una vida que no entendía. Y que terminaría por consumirlo todo. Año 2013. North Las Vegas, un lugar donde las luces de neón no alcanzan a iluminar las calles agrietadas, donde la ciudad pierde su brillo y la vida se vive al día. Aquí, en la zona más pobre de la localidad, se levantan casas prefabricadas con techos de lámina, paredes descascaradas y ventanas cubiertas con plástico para evitar que entre el frío del invierno o el calor abrasador del verano. En una de esas casas vivía Roberto Méndez, un hombre de 38 años, con la piel marcada por el sol y las manos endurecidas por más de 20 años de trabajos mal pagados. Padre de 3 hijos pequeños y esposo de Claudia, una mujer que lo había acompañado desde que ambos eran adolescentes. La vida no les había dado lujos, pero hasta ese momento, tenían algo que para muchos valía más que cualquier cuenta bancaria: unidad. Roberto trabajaba en una pequeña empresa de mantenimiento, reparando techos, pintando paredes y arreglando cualquier cosa que se pudiera arreglar. El salario apenas alcanzaba para cubrir la renta y comprar lo básico. El resto, lo completaban con la venta de pasteles que Claudia horneaba los fines de semana para los vecinos. Los niños, ajenos a las dificultades, corrían y jugaban entre las calles polvorientas, imaginando mundos mejores. Pero ese martes de abril, el destino decidió alterar su curso de una manera que nadie habría imaginado. Después de una larga jornada, y con unas pocas monedas en el bolsillo, Roberto pasó por una gasolinera. Allí, junto a la caja, vio los boletos de lotería. No era un hombre supersticioso, pero aquella noche sintió un impulso extraño, una corazonada que no podía explicar. Compró un boleto con las últimas monedas que tenía y lo guardó sin darle mucha importancia. Horas más tarde, sentado en el sofá junto a Claudia y con los niños revoloteando por la sala, encendió la televisión para escuchar los números ganadores. Uno a uno, los números que aparecían en la pantalla coincidían con los suyos. El aire en la sala se volvió pesado, irreal. Claudia cubrió su boca con las manos, incapaz de hablar, y Roberto sintió como sus manos temblaban mientras sostenía el boleto. Había ganado $56 millones. En ese momento, todo cambió. La noticia corrió como un incendio en la comunidad. Vecinos, amigos, conocidos, todos se acercaban a felicitarlo. Pero en medio de las sonrisas y los abrazos, había miradas distintas, curiosas, codiciosas, calculadoras. Esa noche, mientras el barrio celebraba y las llamadas no paraban de llegar, Roberto se quedó despierto mirando al techo, sin poder dormir. Su vida humilde, sus luchas diarias y las preocupaciones que lo habían acompañado durante años, de pronto, parecían desvanecerse. Pero, junto con ese alivio, comenzaba a sentir algo nuevo y peligroso. La sensación de que ahora, por fin, podía tenerlo todo. Claudia, recostada a su lado, lo miró con ternura y le susurró: «Roberto, no dejes que esto nos cambie». Él asintió en silencio, pero en el fondo de su mente, una voz desconocida comenzaba a decirle algo distinto. «Ahora es tu momento, y nada ni nadie puede decirte cómo vivirlo». Los días que siguieron al anuncio fueron un torbellino que Roberto apenas podía asimilar. Los medios locales querían entrevistarlo, algunos bancos comenzaron a llamarlo para ofrecerle asesorías y hasta vecinos con los que apenas había cruzado palabra empezaron a visitarlo para felicitarlo.
O para pedirle un pequeño favor que, curiosamente, siempre incluía dinero. La primera semana, Roberto y Claudia viajaron juntos a la oficina central de la lotería en Carson City para reclamar el premio. El cheque, con más ceros de los que jamás había imaginado, parecía un objeto irreal, como si en cualquier momento alguien se lo pudiera arrebatar. Firmaron los documentos, aceptaron el pago único con la correspondiente retención de impuestos y salieron de allí convertidos oficialmente en millonarios. En el viaje de regreso, la mente de Roberto no dejaba de correr. La vieja camioneta que conducía, con el asiento roto y el aire acondicionado a medio funcionar, ahora parecía una reliquia ridícula frente a todo lo que podía comprar. Las facturas impagas, el techo que goteaba, la nevera que apenas enfriaba, todo eso se podía arreglar en cuestión de horas. Pero lo que más lo embriagaba no era la idea de cubrir necesidades, era el deseo de satisfacer caprichos que antes parecían imposibles. Durante los primeros días, las compras fueron moderadas. Un coche nuevo, un televisor enorme para la sala, ropa para los niños, una lavadora para que Claudia dejara de pasar horas con las manos en el agua fría. La casa, por primera vez, olía a nuevo y tenía ese brillo que solo dan las cosas recién compradas. La felicidad de los niños era pura, sincera, contagiosa, y Claudia sonreía con la esperanza de que ese dinero trajera por fin estabilidad y no cambios peligrosos. Pero dentro de Roberto algo se estaba moviendo. Era una mezcla de euforia y ansiedad, una sensación que lo mantenía despierto por las noches, imaginando no solo lo que podía comprar, sino la vida que ahora merecía. Una vida que no se parecía en nada a la que siempre había llevado. Un viernes, mientras Claudia preparaba la cena y los niños hacían las tareas, Roberto llegó con una propuesta inesperada. Claudia, deberíamos mudarnos. Esta casa ya no es para nosotros. Podemos tener algo mejor, más grande, con piscina. Podemos vivir como la gente que siempre hemos visto en la tele. Claudia lo miró con cautela. No es la casa lo que importa, Roberto, lo que importa es que estemos juntos y que no se nos suba esto a la cabeza. Él sonrió, pero dentro de sí, ya había tomado la decisión. Al día siguiente contactó a una inmobiliaria y, en menos de una semana, había cerrado la compra de una mansión en las afueras de Las Vegas, con 6 habitaciones, jardín enorme y una cocina tan grande que Claudia ni siquiera sabía por dónde empezar a usarla. Los primeros meses en la nueva casa fueron una fiesta constante. Familiares lejanos que nunca llamaban aparecieron como por arte de magia. Amigos de juventud que se habían perdido en el tiempo regresaban con historias de viejos tiempos y planes para hacer negocios juntos. Cada semana había cenas, barbacoas, noches de póker y reuniones que se prolongaban hasta la madrugada. Y, poco a poco, las reuniones se convirtieron en fiestas. Las fiestas, en celebraciones extravagantes con desconocidos que entraban y salían como si aquella casa fuera un hotel. Claudia observaba todo con una mezcla de desconcierto y preocupación. Sabía que algo se estaba saliendo de control, pero cada vez que intentaba hablar con Roberto, él la interrumpía con una sonrisa y una frase tranquilizadora. Relájate, amor, ahora podemos disfrutar. Lo merecemos. Sin embargo, en medio del ruido, la música y las copas, Roberto comenzaba a notar algo que antes no existía, la distancia. No entre él y sus nuevos amigos, sino entre él y su propia familia. Una noche, tras una fiesta especialmente ruidosa, Claudia entró al despacho donde Roberto contaba billetes y revisaba extractos bancarios. Lo miró fijo, con los ojos húmedos, y le dijo en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Si seguimos así, vamos a perder mucho más que el dinero. Él la miró, y en lugar de responder, desvió la vista hacia la montaña de billetes sobre la mesa, sin darse cuenta de que la advertencia de su esposa no era una suposición, sino un presagio. Los primeros indicios de que algo se estaba rompiendo no llegaron con un grito ni con una pelea abierta, sino con silencios. Silencios prolongados, incómodos, de esos que se instalan entre dos personas que alguna vez se conocieron profundamente, pero que ahora viven en mundos separados. Claudia se levantaba temprano para preparar el desayuno de los niños y llevarlos a la escuela, mientras Roberto aún dormía, agotado por las fiestas que se extendían hasta el amanecer. Él ya no compartía las comidas en familia como antes,
Prefería almorzar fuera con sus nuevos socios o cenar en restaurantes caros con gente que apenas conocía. La mesa, que antes estaba llena de conversaciones y risas, ahora se sentía como un escenario vacío. El dinero había cambiado el ritmo de la casa. No se trataba solo de las compras extravagantes o los autos de lujo que empezaban a llenar el garaje, sino del ambiente que se respiraba, un aire denso, cargado de apariencias. De la necesidad constante de impresionar a otros. Cada vez que Claudia intentaba hablar sobre cómo organizar las finanzas o cómo planificar el futuro, Roberto respondía con evasivas, frases cortas y una sonrisa que escondía impaciencia. Claudia, ¿por qué tienes que preocuparte siempre?, decía, agitando la mano como si apartara una mosca molesta. Tenemos suficiente para vivir bien toda la vida. Pero lo que para él era abundancia, para ella se estaba convirtiendo en una cuenta regresiva. No porque el dinero fuera a acabarse de inmediato, sino porque veía cómo él se alejaba de lo que los había mantenido unidos, el esfuerzo compartido, la humildad y el respeto mutuo. A mediados de noviembre del año 2013, la mansión ya no era un hogar sino un punto de encuentro para desconocidos. Los niños se quejaban porque no podían dormir con la música tan alta, y Claudia, agotada, se refugiaba en una habitación al fondo de la casa para evitar el bullicio. Roberto, en cambio, parecía alimentar su ego con cada aplauso, cada brindis y cada mirada de admiración que recibía de personas que no lo conocían antes de su premio. La bebida empezó a ocupar un lugar cada vez más constante en su rutina. Lo que antes era una copa para celebrar, se convirtió en botellas enteras para sostener la euforia que ya no salía de forma natural. Y con la bebida vinieron las decisiones impulsivas, viajes repentinos a Los Ángeles, apuestas elevadas en casinos, inversiones absurdas en proyectos de dudosa procedencia. Claudia, cansada de callar, intentó confrontarlo una noche, cuando él regresó oliendo a alcohol y perfume ajeno. Lo esperó en la sala, con los brazos cruzados y los ojos firmes. Roberto, no me importa el dinero. Me importa que te estás perdiendo, que nos estás perdiendo. Él la miró, ladeó la cabeza y, en lugar de sentir culpa o preocupación, respondió con una mezcla de sarcasmo y orgullo. No estoy perdido, Claudia. Solo estoy disfrutando lo que la vida me negó por años. Ella sintió que esas palabras eran como una puerta cerrándose frente a su rostro. Ya no hablaba con el hombre que había amado desde joven, el que caminaba junto a ella por las calles polvorientas soñando con un futuro mejor. Ahora hablaba con alguien que vivía para sí mismo, alguien seducido por un mundo que parecía no tener fin. Las semanas siguientes fueron aún más duras. Roberto empezó a pasar noches enteras fuera de casa. Sus amigos cambiaban constantemente, algunos desaparecían tan rápido como habían llegado, otros se aferraban con la desesperación de quien huele el dinero fácil. Claudia notaba cómo los gastos aumentaban sin control, coches deportivos, relojes de miles de dólares, trajes a medida que usaba una vez y olvidaba en el armario. Y mientras el lujo crecía, la intimidad en la pareja se desmoronaba. Ya no había miradas cómplices ni proyectos compartidos. El único vínculo que permanecía era el de los niños, que preguntaban cada vez más seguido por qué papá no estaba en casa. Claudia inventaba excusas, pero en su interior sabía que estaba ocultando una verdad que tarde o temprano los golpearía. Una noche de diciembre, después de una fiesta en la que él no volvió hasta el amanecer, Claudia lo esperó en la puerta. No le gritó, no lloró, no suplicó. Solo le dijo con voz firme y pausada. Roberto, si no paras, no será el dinero lo que pierdas primero, seremos nosotros. Él pasó de largo, sin siquiera contestar, y subió las escaleras tambaleándose. En ese instante, Claudia comprendió que la batalla por salvar a su familia no sería contra la pobreza como antes, sino contra el dinero mismo. El cambio en la vida de Roberto dejó de ser una transición paulatina para convertirse en una caída libre. A comienzos de enero del año 2014, la mansión ya no era un refugio familiar, sino un escenario donde la música, el alcohol y la presencia constante de extraños eran parte de la rutina. No había días sin movimiento, coches de lujo entrando y saliendo a cualquier hora, risas estridentes resonando en la piscina a medianoche, y un flujo incesante de personas que trataban a Roberto como a un rey. Siempre que su copa estuviera llena y su billetera abierta.
Claudia, que al principio había intentado adaptarse a este nuevo ritmo, comenzó a aislarse. Los espacios de la casa que alguna vez habían sido suyos, ahora estaban ocupados por desconocidos que hablaban alto, bebían sin medida y fumaban como si el aire fuera gratis. Incluso la cocina, que siempre había sido su lugar seguro, se llenaba de botellas, restos de comida de madrugada y risas ajenas. Cada rincón parecía gritarle que ya no estaba en su hogar. Roberto, por su parte, se había dejado seducir por un nuevo círculo social. Hombres con relojes de oro y trajes impecables, mujeres con vestidos ajustados y miradas calculadas, promesas de negocios millonarios que nunca pasaban del papel. En los casinos del Strip, se le veía cada vez más seguido, apostando sumas que para cualquier otra persona serían impensables. Pero que para él eran solo una manera de alimentar esa adrenalina que el dinero le había inyectado. Las apuestas eran solo una parte del problema. Había viajes improvisados a Miami, a Nueva York, incluso a Cancún, muchas veces sin avisar a Claudia. Ella se enteraba porque veía las fotos en redes sociales, Roberto sonriendo en yates, brindando en clubes exclusivos, rodeado de gente que parecía celebrar no su amistad, sino el acceso a su fortuna. El rumor de infidelidades comenzó a llegarle como un murmullo constante. Vecinos, conocidos e incluso algunas de sus antiguas amigas le insinuaban que Roberto no estaba solo en esos viajes. Claudia, aferrada a la esperanza de que aún pudiera rescatarlo, evitaba enfrentar directamente esos comentarios, pero en su interior, cada palabra dejaba una grieta. En casa, los niños notaban la ausencia. El mayor, con apenas 12 años, empezó a preguntar con un tono serio que no correspondía a su edad. «Mamá, ¿por qué papá ya no cena con nosotros?» Claudia respondía con evasivas, pero sabía que no podía ocultar lo evidente, su padre estaba cambiando, y no para bien. El derroche se intensificó. Roberto compró un coche deportivo de edición limitada que apenas podía circular por las calles estrechas del vecindario, contrató un chef privado que duró apenas 2 semanas antes de irse cansado del caos en la casa. Y comenzó a invertir sumas enormes en oportunidades presentadas por personas que no tenían más que palabras bonitas y una sonrisa convincente. En menos de 6 meses, había gastado una cantidad que antes habría tardado décadas en imaginar. Claudia intentó, una vez más, confrontarlo. Era una noche de verano, con el calor pegándose a la piel y el sonido de la música filtrándose desde la piscina. Lo encontró en el despacho, revisando su teléfono mientras 2 copas vacías reposaban en la mesa. «Roberto», dijo ella, entrando despacio, «¿te das cuenta de cuánto dinero se ha ido ya?» Él no levantó la vista. «Claudia, tenemos suficiente. Y si lo gastamos, lo volvemos a ganar. No te preocupes por eso». Ella se acercó un paso más. «No me preocupa el dinero, me preocupa que no veo al hombre con el que me casé. Me preocupa que te estés olvidando de nosotros». Roberto levantó la vista por primera vez. Su mirada no era la de alguien molesto, sino la de alguien que ya había decidido no dejarse convencer. «Claudia, esto es lo que siempre quise. Y si tú no puedes entenderlo, entonces tal vez es que ya no estamos buscando lo mismo». Esas palabras fueron como un portazo invisible. Claudia sintió que en ese instante perdía algo mucho más valioso que cualquier billete, perdía la certeza de que aún quedaba unos otros que salvar. Aquella noche, mientras Roberto volvía a unirse a la fiesta junto a la piscina, Claudia se quedó sola en la cocina, mirando el reflejo de las luces de neón que parpadeaban en la superficie de una copa vacía. Y por primera vez, pensó en algo que hasta entonces había rechazado. «Tal vez, para salvar a mis hijos, tendré que aprender a vivir sin él». El verano de 2014 trajo un calor sofocante a Las Vegas, pero dentro de la mansión de Roberto el ambiente ardía por otras razones. El ritmo de las fiestas y el gasto descontrolado no solo no había disminuido, sino que parecía acelerarse cada semana. Como si hubiera una necesidad desesperada de quemar la fortuna antes de que el tiempo le robara su brillo. Los días se confundían con las noches, las madrugadas se convertían en mañanas sin sueño, y las conversaciones sobre el futuro eran un eco lejano, casi inexistente. En los primeros meses, las cuentas bancarias parecían inagotables, pero los números no mienten y la realidad siempre llega.
Las facturas de los coches de lujo, los viajes en primera clase, las apuestas en casinos, los contratos con personas que cobraban por adelantado y nunca cumplían. Todo eso empezaba a morder de forma constante el saldo que alguna vez parecía eterno. Claudia lo veía, lo sentía en la piel, pero cada vez que intentaba advertir a Roberto, se encontraba con un muro de autoconfianza que rozaba la arrogancia. Claudia, le decía él, riendo mientras firmaba otro cheque, el dinero está para usarlo. No para mirarlo en una cuenta. El dinero también se acaba, Roberto, y cuando se acabe, ¿qué nos va a quedar? Nos quedará lo vivido, y eso no nos lo quita nadie. Esa filosofía, que sonaba casi poética en boca de Roberto, era en realidad un pacto con el desastre. Pero él no lo veía así. En su mente, la suerte que lo había convertido en millonario era una señal de que siempre habría otra oportunidad, otro golpe de fortuna, otra carta ganadora en la mesa del casino. A medida que el gasto aumentaba, las caras en su entorno también cambiaban. Los amigos que llenaban su casa no eran los vecinos de siempre ni las personas que lo habían acompañado en su vida humilde, eran oportunistas, cazadores de momentos, gente que se movía con una sonrisa y una copa en la mano, pero que desaparecía cuando el flujo de dinero se detenía aunque fuera por un instante. Claudia lo notó primero. Aquellas miradas rápidas hacia la cartera de Roberto, las risas exageradas a sus chistes, las conversaciones que siempre terminaban en alguna propuesta de negocio. En una ocasión, mientras recogía copas vacías después de una de esas interminables noches, Claudia escuchó a dos hombres hablando cerca de la piscina. No sabían que ella estaba allí, escondida tras una columna. Este tipo es un billete abierto, hermano, dijo uno. Le vendí la idea de las tierras en Arizona y ni preguntó por los papeles. Pues date prisa, con lo que gasta, en un año está seco. Esas palabras se le clavaron como espinas. Quiso decírselo a Roberto, pero sabía que él las descartaría como otra muestra de preocupación innecesaria. La brecha entre ambos ya era demasiado profunda. El verdadero golpe llegó unas semanas después. Uno de los proyectos en los que Roberto había invertido, una supuesta cadena de restaurantes que le prometía rendimientos increíbles, se declaró en quiebra sin haber abierto ni un solo local. El dinero invertido desapareció. Roberto intentó actuar como si no le importara, pero Claudia notó cómo se quedaba mirando el extracto bancario más tiempo de lo habitual. A partir de ahí, el declive se aceleró. Los viajes internacionales se hicieron más cortos y menos frecuentes, pero las noches de apuestas crecieron en intensidad. Roberto parecía buscar en las mesas de póker la misma sensación de victoria que había sentido aquel día en la gasolinera, cuando supo que había ganado la lotería. Pero la suerte, como todo en su vida, empezaba a darle la espalda. En casa, los niños ya no preguntaban por qué papá no estaba, habían aprendido que su ausencia era la norma. Claudia, cada vez más sola, comenzó a administrar en secreto una parte del dinero que aún quedaba, intentando proteger algo para el futuro de sus hijos. Sabía que, si no lo hacía, el final sería inevitable. Una madrugada, Roberto volvió del casino con el rostro desencajado, el aliento a whisky y los bolsillos vacíos. Se dejó caer en el sofá sin decir palabra, y Claudia, viéndolo desde el pasillo, entendió que acababa de cruzar una línea invisible. Ese no era solo el hombre que gastaba sin control. Era un hombre que había empezado a perder, y cuando un jugador empieza a perder, no se detiene, apuesta más. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidas por las enormes ventanas del salón, pero en la mansión de Roberto no había rastro de paz. El silencio que se respiraba esa mañana no era el de un hogar que duerme, sino el de una tormenta después de arrasar con todo. En el sofá, encorvado y con la cabeza entre las manos, Roberto parecía un hombre distinto al que meses atrás se jactaba de tener el mundo en sus manos. Sus hombros, alguna vez erguidos con la confianza del que se sabe invencible, estaban vencidos, como si el peso de todas las decisiones precipitadas le hubiera caído de golpe esa noche. La pérdida en el casino había sido devastadora. No solo se trataba del dinero en efectivo que llevaba, sino de las transferencias impulsivas que hizo a cuentas de terceros para asegurar apuestas y que por supuesto no regresarían jamás. Había perdido en cuestión de horas lo que a cualquier familia le habría asegurado una vida entera.
Pero lo más grave no era el dinero, era la chispa que se encendió en su interior, esa mezcla tóxica de orgullo herido y negación que lo empujaba a creer que podía recuperarlo, si solo apostaba un poco más. Claudia lo encontró así, sin cambiarse la ropa de la noche anterior, con las manos temblorosas y el rostro marcado por la fatiga. No dijo nada de inmediato. Se acercó despacio, tomó una manta del respaldo del sillón y se la colocó sobre los hombros. Roberto no reaccionó. No puede seguir así, susurró ella, con una voz que no buscaba confrontar, sino alcanzar lo que quedaba de él. No puede seguir apostando nuestra vida como si fuera un juego. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el llanto, era el agotamiento de alguien que ha pasado la noche entera alimentando una esperanza falsa. Claudia, dijo en un tono quebrado, solo necesito una buena noche, una sola. Lo voy a recuperar todo. Ella negó con la cabeza, con lágrimas que amenazaban con salir pero que se contuvo para no mostrar debilidad. Eso es lo que dicen todos los que ya lo han perdido todo. Roberto apartó la mirada. No quería escuchar esas palabras. En su mente, la idea de la gran recuperación era más fuerte que la realidad que lo rodeaba. Esa misma tarde, en lugar de quedarse en casa, salió de nuevo. No dijo a dónde iba, pero Claudia ya no necesitaba preguntar, sabía que el siguiente destino serían las mesas de apuestas, el ruido de las fichas cayendo y el olor a alcohol y desesperación. Los días siguientes fueron una repetición enfermiza. Roberto dormía poco, gastaba mucho, y cada vez que volvía a casa lo hacía con menos que antes. Los amigos que lo acompañaban en las épocas de abundancia empezaron a excusarse, a no responder llamadas o a poner distancia. En el círculo de las fiestas y las apuestas, la caída de un millonario no es un espectáculo agradable, es un recordatorio incómodo de que cualquiera puede perderlo todo. En casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los niños empezaron a preguntar menos, pero a observar más. Veían cómo la nevera ya no estaba tan llena como antes, cómo Claudia empezaba a apagar luces en habitaciones vacías para ahorrar, y cómo la risa de su padre se escuchaba cada vez menos. En un intento desesperado por retener algo de control, Claudia se reunió con el banco y descubrió que las cuentas principales estaban peligrosamente bajas. Incluso algunas propiedades que habían comprado en efectivo estaban ahora hipotecadas para financiar inversiones de Roberto. Era como si él estuviera vendiendo el futuro para seguir alimentando un presente que ya no tenía brillo. Una noche, cuando finalmente volvió después de 3 días fuera, Claudia lo esperó sentada en la mesa del comedor. Sobre la mesa, tenía todos los extractos bancarios, las deudas, y un sobre cerrado con dinero que había estado ahorrando en secreto. No había ira en su rostro, solo un cansancio profundo. Roberto, dijo sin rodeos, esto se acaba. Ya no hay más. Él se dejó caer en la silla opuesta, miró los papeles y luego a ella. Dame ese dinero, Claudia. Sé cómo recuperarlo. La petición fue como una bofetada invisible. En ese instante, ella comprendió que ya no estaba luchando contra un hombre que había perdido el rumbo, sino contra un jugador atrapado en un ciclo que no terminaría hasta que no quedara absolutamente nada. Claudia se levantó despacio, tomó el sobre y lo guardó en un cajón cerrado con llave. Lo miró con una mezcla de tristeza y determinación, y dijo en voz baja. Por primera vez, voy a elegir salvarnos, aunque eso signifique no salvarte a ti. Roberto no dijo nada. Se quedó allí, en silencio, mientras el eco de esas palabras se instalaba en el aire como una sentencia que él aún no estaba dispuesto a aceptar. El invierno de 2014 llegó con noches más frías que las que Roberto recordaba en los últimos años. El aire seco del desierto se filtraba por los ventanales de la mansión, pero el verdadero frío no estaba fuera, sino dentro, un frío hecho de soledad, de miradas esquivas. De pasillos vacíos donde antes había risas y voces familiares. Claudia había reducido al mínimo el contacto con él. No era por rencor, sino por pura autoprotección. Hablar con Roberto se había convertido en un campo minado, cualquier intento de razonar acababa en evasivas, mentiras o promesas que se deshacían en cuestión de horas. Ella dormía en una habitación aparte, los niños también, y la casa, enorme y silenciosa,
empezaba a sentirse como un museo de lo que alguna vez habían sido. Los amigos de las fiestas ya no aparecían. El teléfono, antes saturado de mensajes y llamadas, sonaba ahora solo para traer malas noticias, bancos reclamando pagos atrasados, abogados notificando demandas por incumplimientos. O inversionistas socios que exigían la devolución de su dinero. La burbuja se había roto y, con ella, la ilusión de que la fortuna podía sostenerse sin límites. Roberto, sin embargo, se negaba a aceptarlo por completo. Todavía acudía al casino, aunque con apuestas mucho más modestas que antes. La diferencia era que ahora ya no iba acompañado de séquitos ni de sonrisas interesadas, iba solo, con la mirada fija en las cartas, como si en cada mano pudiera encontrar la llave para regresar al lugar del que había caído. Era un hombre que jugaba contra el tiempo, contra las matemáticas y contra su propio orgullo. A veces, después de perder, se quedaba sentado durante horas frente a una mesa vacía, observando cómo otros jugaban. No hablaba, no bebía. Solo miraba, como si al hacerlo pudiera absorber la suerte ajena. Los empleados del casino lo conocían de sobra, y ya no lo trataban como a un cliente especial, lo veían como a uno más de esos que llegaron con grandes sumas y se quedaron con los bolsillos vacíos. En casa, Claudia había comenzado a vender discretamente algunas pertenencias de valor. No para sostener la vida de lujos que él había creado, sino para cubrir las necesidades básicas, comida, servicios, escuela para los niños. El chef privado, los autos deportivos, las joyas y la ropa cara fueron saliendo uno por uno, reemplazados por lo esencial. El contraste era brutal, en menos de un año, habían pasado de no saber en qué gastar a preguntarse cómo llegar al final del mes. Una noche, en un intento de enfrentar la realidad, Claudia se sentó frente a él en el salón, con los niños ya dormidos. Tenía en las manos una carpeta con documentos, deudas, gastos y una lista de lo que les quedaba. Roberto, dijo con una voz serena pero firme, no hay más margen. Si seguimos así, no solo perderemos la casa, también quedaremos endeudados por años. Él miró los papeles sin tocarlos, como si el contacto físico con la verdad pudiera quemarlo. Claudia, te prometo que puedo arreglarlo. Solo necesito tiempo. Tiempo es lo único que ya no tenemos. Ese intercambio, corto pero devastador, dejó claro que no compartían la misma visión. Para Claudia, la prioridad era salvar lo poco que quedaba. Para Roberto, era recuperar lo que ya se había ido, aunque para ello tuviera que apostar lo último. En los días siguientes, su aislamiento fue total. Pasaba más tiempo fuera que dentro, y cuando estaba en casa, se encerraba en el despacho, revisando viejas fotografías de sus fiestas, videos de viajes, mensajes de gente que ya no lo llamaba. Era como si intentara revivir el pasado para convencerse de que aún podía alcanzarlo otra vez. Una madrugada, Claudia escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Se asomó por la ventana y lo vio alejarse en el único coche que quedaba, sin maletas, sin despedidas. Solo un hombre conduciendo hacia la noche, con el rostro iluminado por las luces de la ciudad y la mirada fija en algún punto que ella no podía ver. En ese momento, entendió que tal vez ya no regresaría, o que, si lo hacía, no sería el mismo. La madrugada en Las Vegas siempre tiene un brillo particular, un resplandor artificial que intenta convencerte de que aún es de día, aunque el mundo esté dormido. Esa noche, mientras conducía por el Strip, Roberto sintió ese brillo como una burla. Las luces de los casinos, que antes le parecían un llamado seductor, ahora eran recordatorios crueles de todas las veces que había cruzado sus puertas con los bolsillos llenos, y salido con las manos vacías. El único coche que le quedaba, un sedán negro que en otro tiempo habría considerado demasiado modesto, avanzaba lento, como si incluso la máquina estuviera cansada de seguirlo. Roberto no tenía un plan claro. Solo sabía que no quería regresar a la mansión vacía, a esa casa que ya no sentía suya, donde cada rincón le recordaba el eco de fiestas pasadas y el vacío actual. Terminó estacionado frente a un pequeño casino en el norte de la ciudad, lejos de las fachadas brillantes y del turismo. Allí no había glamour ni clientes millonarios, solo personas con el rostro gastado, sentadas frente a máquinas tragamonedas que parecían absorber más almas que monedas. Entró sin que nadie lo reconociera.
Por primera vez en mucho tiempo, no era el hombre que ganó la lotería, era simplemente otro jugador más. Se sentó en una mesa de póker, apostó lo poco que llevaba encima y perdió en menos de una hora. Pero no se levantó. Se quedó observando, moviendo las fichas con los dedos, como si ese contacto físico fuera suficiente para mantener viva la ilusión de que aún tenía control sobre algo. Uno de los jugadores, un hombre mayor con manos temblorosas, le dijo sin mirarlo: «No hay nada más peligroso que creer que la suerte tiene memoria». Roberto no respondió, pero esas palabras se le clavaron en la mente. La suerte no tiene memoria, y mucho menos compasión. Esa noche no volvió a casa. Durmió en un motel barato, en una habitación con olor a humedad y paredes manchadas por el tiempo. Se acostó vestido, mirando el techo agrietado, y por primera vez en meses, sintió miedo. No el miedo a quedarse sin dinero, ese miedo ya era real, sino el miedo a quedarse sin nadie. Porque en ese silencio áspero comprendió algo que había evitado reconocer: no había una sola persona que lo buscara por quien era, solo por lo que tenía, y ahora que casi no tenía nada, nadie lo buscaba. Mientras tanto, Claudia vivía sus propias batallas. Con la ayuda de una amiga, había conseguido trabajo a medio tiempo en una tienda local. No era por necesidad inmediata, aún quedaba algo de lo que ella había guardado, sino como un acto de independencia, de asegurarse de que los niños y ella pudieran sostenerse incluso si él desaparecía por completo. Evitaba hablar mal de Roberto frente a los niños, pero cada vez era más difícil explicar sus ausencias. Pasaron 3 días sin que él llamara. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba distinta, como apagada. «Claudia, voy a volver pronto. Solo necesito arreglar unas cosas». Ella no preguntó qué cosas. Sabía que cualquier respuesta sería otra media verdad. Cuando por fin regresó, lo hizo sin aviso previo. Entró por la puerta principal y se encontró con una casa ordenada pero sin rastro de su antigua opulencia. Faltaban muebles, adornos y hasta el televisor enorme que había comprado con entusiasmo al poco tiempo de ganar la lotería. Claudia, sentada en la mesa de la cocina, no se levantó para recibirlo. «Vendí lo que no necesitábamos», dijo antes de que él preguntara. «Lo que no nos sirve, lo que solo ocupa espacio, como tantas cosas que trajiste a esta casa». Roberto no dijo nada. Miró alrededor y vio, quizás por primera vez, la magnitud del vacío que había creado. No era solo la falta de objetos, era la ausencia de calidez, de hogar, de ese hilo invisible que mantenía unida a la familia. Esa noche no hubo discusiones. No hubo gritos ni acusaciones. Hubo silencio. Un silencio pesado, que hablaba más que cualquier palabra. Al día siguiente, mientras Roberto desayunaba en silencio, Claudia dejó sobre la mesa un sobre cerrado. «Es de un abogado», dijo con calma. «Léelo cuando estés listo». Él lo miró, pero no lo abrió. Sabía que dentro no encontraría facturas ni demandas, sino algo mucho más definitivo. La mañana estaba gris, como si incluso el cielo de Las Vegas se hubiera cansado de fingir alegría. Roberto llevaba más de una hora mirando el sobre la mesa, moviéndolo de un lado a otro, tocando el borde con los dedos, sin atreverse a abrirlo. Claudia había salido a llevar a los niños a la escuela y, por primera vez en meses, la casa estaba completamente en silencio. Ese silencio lo acorralaba, le dejaba sin excusas para postergar lo inevitable. Finalmente, respiró hondo, rompió el sello y sacó las hojas cuidadosamente dobladas. Eran 3 páginas escritas a mano, con la letra firme y clara de Claudia. No era un abogado hablando por ella, no eran términos fríos impresos en un documento legal. Era su voz, directa, cruda, atravesándolo en cada frase. «Roberto. No sé en qué momento dejamos de ser nosotros. No sé si fue el día que ganaste la lotería o si empezó antes y simplemente el dinero aceleró lo que ya estaba roto. Lo que sí sé es que te perdí mucho antes de que gastaras el último billete. Perdí al hombre que se quedaba despierto para esperarme, al que trabajaba horas extra para que a los niños no les faltara nada, al que me miraba como si yo fuera todo lo que necesitaba para ser feliz. Ese hombre se fue, y el que tengo delante ahora es un desconocido que persigue algo que nunca va a encontrar».
Roberto sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo, como si una parte de él supiera que no podía detenerse en ese punto. No puedo seguir viendo cómo destruyes todo lo que construimos juntos. No puedo seguir explicándoles a nuestros hijos por qué su padre prefiere las cartas y el alcohol antes que cenar con ellos. Por eso, he decidido que me voy. No por venganza, no por rencor, sino porque necesito salvar lo que queda de nosotros tres antes de que también los arrastres a tu caída. Te deseo que encuentres paz, aunque no sea conmigo. Claudia. Las manos de Roberto temblaban cuando terminó de leer. Se dejó caer en la silla, sintiendo que el peso del papel era mucho mayor que su tamaño real. En ese momento entendió algo que ni las pérdidas millonarias ni las noches de soledad en un motel le habían hecho comprender: lo que estaba a punto de perder no podía comprarse, ni recuperarse con una apuesta afortunada. Pasó el resto del día sin moverse demasiado, repasando cada línea de la carta en su mente. Recordó a Claudia en sus primeros años juntos, cuando dormían en un colchón en el suelo de un pequeño apartamento, compartiendo cenas improvisadas de pan y café. Recordó cómo ella le había sostenido la mano el día que nació su primer hijo, cómo había celebrado cada pequeño logro, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Y ahora, todo eso estaba a punto de desaparecer por algo que él había elegido, no por algo que le hubiera pasado. Cuando Claudia regresó esa tarde, Roberto estaba aún sentado en la misma silla, con la carta delante. Ella no lo miró con odio ni con lástima, lo miró como se mira a alguien que ha tomado su propio camino, aunque ese camino sea hacia un precipicio. No hay nada más que decir, murmuró ella mientras dejaba las llaves sobre la encimera. He encontrado un apartamento. Nos mudamos la próxima semana. Roberto quiso hablar, pero las palabras no llegaban. Todo lo que había usado durante meses para justificarse, el dinero, la suerte, él lo recuperaremos, se desmoronó en un segundo. Quedó en pie, mudo, viendo cómo Claudia se alejaba hacia el pasillo, dejando tras de sí un olor tenue a jabón y a hogar, ese hogar que estaba a punto de perder para siempre. Esa noche, la mansión fue más fría que nunca. Roberto caminó por cada habitación como un extraño, observando las paredes desnudas, los huecos donde antes había muebles, los rincones donde las risas de sus hijos parecían seguir atrapadas como ecos lejanos. Se dio cuenta de que había ganado la lotería una sola vez, pero la había perdido todos los días desde entonces. En la penumbra de su despacho, con la carta de Claudia todavía en las manos, Roberto se miró en el espejo. Frente a él no estaba el hombre humilde que había soñado con una vida mejor, ni el millonario eufórico que creía poder comprarlo todo. Lo que veía era a un hombre vacío, rodeado de paredes frías y silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero miedo, no a quedarse sin dinero, sino a quedarse completamente solo. El amanecer del día en que Claudia se marchó llegó lento, como si el sol dudara en asomarse para no ser testigo de una despedida. La luz entraba en la mansión a través de las enormes ventanas, pero ya no iluminaba nada nuevo, los muebles que quedaban estaban cubiertos por sábanas. Las paredes desnudas revelaban manchas y marcas donde antes colgaban cuadros caros, y el eco de los pasos de Roberto rebotaba en el suelo de mármol como si le devolviera cada decisión tomada en el último año. El sonido de las maletas rodando por el pasillo rompió el silencio. Claudia avanzaba con paso firme, seguida por los tres niños, cada uno aferrando una mochila con sus pocas pertenencias personales. No había llanto, ni gritos, ni reproches, lo que se respiraba en el aire era algo más denso, más definitivo, la certeza de que lo que se iba no volvería. Roberto estaba en la puerta, de pie, con la carta todavía en el bolsillo de su chaqueta. Intentó encontrar las palabras correctas, pero todas parecían pequeñas e inútiles frente a lo que estaba ocurriendo. Cuando Claudia pasó a su lado, él le susurró apenas: «Lo siento». Ella se detuvo por un instante, giró el rostro y lo miró a los ojos. «Yo también lo siento, Roberto. Pero el amor no sobrevive cuando dejas de cuidarlo». Ese fue el último intercambio entre ellos. El motor del coche se encendió, las ruedas giraron lentamente por el camino de entrada, y en cuestión de segundos, la figura del vehículo se perdió entre la calle arbolada. Roberto se quedó allí, inmóvil, viendo cómo el polvo en suspensión parecía quedarse colgado en el aire,
como si incluso el tiempo quisiera darle un instante más para asimilarlo. La casa estaba vacía. Pero no era el tipo de vacío que se llena con muebles o decoraciones nuevas. Era un vacío que resonaba en cada habitación, que se colaba en los armarios, que se sentaba con él en la cocina. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá, sintiendo que cada rincón le devolvía flashes de todo lo que había pasado, la noche en que celebraron el premio de la lotería, las primeras fiestas. Las risas de sus hijos corriendo por el pasillo, la voz de Claudia llamándolo para cenar. Todo eso estaba allí, pero como fantasmas que ya no podían tocarse. Ese día no salió de la casa. Revisó las cuentas, el saldo era insignificante comparado con lo que había tenido un año atrás. No quedaban inversiones, no quedaban propiedades, no quedaban amigos. Lo único que quedaba era él y el reflejo de un hombre que ya no reconocía. Al caer la noche, se asomó a la terraza y vio Las Vegas a lo lejos. Las luces de la ciudad seguían brillando como siempre, indiferentes a su historia, como si le recordaran que la vida continúa sin importar quién gana o pierde. El viento frío le golpeó el rostro, y en ese momento, entendió que no había una apuesta posible que pudiera devolverle lo que había perdido. El dinero podía comprar mesas repletas de comida, ropa lujosa, viajes exóticos, pero no podía comprar las miradas de sus hijos, las risas en familia, las madrugadas de complicidad con Claudia. Por primera vez en meses, no pensó en el casino, ni en cómo recuperar lo perdido. Pensó en algo más simple, más esencial, en cómo empezar de nuevo, aunque fuera desde cero, aunque estuviera completamente solo. Volvió al interior, encendió una lámpara pequeña y, con manos algo torpes, sacó la carta de Claudia del bolsillo. La leyó una vez más, despacio, como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. Y cuando terminó, no la rompió ni la guardó, la colocó sobre la mesa del comedor, en el centro, como un recordatorio permanente de la lección más cara que había aprendido. Se sentó allí, con el silencio como único compañero, sintiendo el peso de su propia respiración. Y mientras la noche caía sobre la ciudad que lo había visto ganar y perderlo todo, supo que ese no era el final de su vida, pero sí el final de la vida que había conocido. Roberto entendió que la verdadera riqueza no era el dinero que alguna vez llenó sus cuentas, sino las personas que llenaban su mesa. Y esa noche, frente a una mesa vacía, juró que si alguna vez tenía otra oportunidad, no apostaría por cartas ni por fichas. Apostaría por ellos.